Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy feliz y muy emocionado y muy contento como lo hago cada día que vengo a grabar contigo, cada fin de semana, en la noche, para poder platicar de estos temas que nos encantan conversar. Y por otro lado estoy un poquito, no sé cómo explicarlo, pero ansioso de escuchar los temas que tienes para hoy o el tema que tienes para hoy sobre lo que vamos a tratar. Me alegra mucho que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy que te prometo no te va a decepcionar. ¿Y por qué no te va a decepcionar? Porque vamos a tener un poco de nostalgia con este episodio. Para hacerlo más directo, el día de hoy vamos a hablar de criptozoología mexicana. Sin embargo, nos estamos remontando a los inicios de Miedos Nocturnos, ya que justamente uno de los primeros episodios que nos puso en el mapa con la cantidad de suscriptores que hoy en día tenemos, y gracias a todas las personas que se han sumado a partir de ese episodio y de los otros tantos que hay en el canal. Pero el episodio de Chupacabras, que fue el episodio número 5 de este canal, fue el que nos abrió las puertas para poder llegar a más público, y hablar de criptozoología mexicana a estas alturas es sin duda un recuerdo bastante hermoso, pero también tenebroso, también misterioso y desconocido a la vez. Así que, justamente, hoy vamos a volver a nuestros inicios, simplemente para recordar, pero siguiendo avanzando. Hoy vamos a hablar de criptozoología mexicana, y la pregunta de todas las semanas es: ¿qué tanto sabes sobre criptozoología mexicana? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas este término? Wow, creo que regresar a criptozoología y también regresar a México a tocar un tema de este tipo es emocionante. Creo que también tengo ese sentimiento de, no sé, como de gratitud con lo que fue el Chupacabras en su momento, porque fue un tema muy lindo que abordamos y aparte muy intrigante en muchos aspectos, ¿no? Por todo lo que conllevaba alrededor de sí mismo. Y creo que es una parte por la cual a mí me emociona mucho este episodio, porque es como retroceder un poquito en el tiempo sin necesidad de hacerlo y tener ese recuerdo fresco en la memoria. Por el otro lado, pues también estoy muy intrigado por saber qué más esconde México en criptozoología, porque wow, creo que hay muchas cosas que quedan muy ocultas a veces por las regiones y por las zonas en las que habitan estas leyendas y estas partes que muchas veces no llegamos a comprender ni como mexicanos, o sea, como seres humanos, ¿no? En nuestras regiones donde habitamos. Entonces creo que va a ser un muy buen episodio para poder dialogar contigo y también que la gente conozca temas y personajes que probablemente no creyó que existieran o que nunca habían escuchado en su vida. Pues bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me encantaría compartirte la introducción del día de hoy. En los rincones más oscuros de México, entre montañas, selvas y pueblos olvidados por el tiempo, habitan relatos que desafían la lógica y se refugian en lo inexplicable. Criaturas que se mueven en la frontera entre el mito y la realidad. Seres que algunos aseguran haber visto y que otros prefieren ignorar para no perder la cordura. La criptozoología mexicana abre un catálogo de monstruosidades y maravillas, apariciones que aterran a viajeros nocturnos, bestias que acechan en caminos solitarios y figuras que cargan con la herencia de siglos de tradición oral. Lo que para muchos son simples leyendas, para otros son encuentros reales con aquello que no debería existir. Hoy, en Miedos Nocturnos, nos adentraremos en estos relatos donde lo ancestral y lo imposible se entrelazan. Un viaje a lo más profundo de la imaginación y el miedo colectivo, para descubrir los secretos de la criptozoología mexicana. Bien, antes de empezar con el primer críptido mexicano, me encantaría hacer una aclaración para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Uno de los críptidos más famosos por todo el contexto en el que se vivió, obviamente ya lo mencionamos, fue el Chupacabras. No lo vamos a meter en este top porque ya tenemos un episodio exclusivo y dedicado totalmente para este personaje de la cultura mexicana.
para esta criatura. Si ustedes quieren saber más sobre este críptido, los invitamos a que vayan al episodio número 5 de Miedos Nocturnos y lo escuchen. Es mucha información y realmente información de calidad que creo que también aún así nos deja una conclusión más o menos, pero la duda persiste. Teniendo esto en cuenta, Ricardo, vamos a empezar con el primer críptido y vamos a hablar de el demonio negro, el megalodón mexicano. ¿Qué tanto sabes sobre este ser? Wow, vamos a empezar con las profundidades. Creo que en esta ocasión sí no puedo decir mucho. Había escuchado en algún momento algunas historias, algunas leyendas que llegan a darse en nuestros mares mexicanos, pero creo que esta es de las que tengo menos noción, pero tampoco estoy en total ignorancia. Creo que conocerla de primera mano contigo va a ser muy gratificante y también muy emocionante, como lo he expresado desde el principio del episodio. Y pensar también que sea un megalodón, creo que también lo deja con un poquito de apertura, ¿no? De lo que podemos dialogar y de lo que se va a descubrir, porque bueno, está el monstruo del agua, ahora tenemos a un megalodón en México. Creo que cuando hablamos de seres míticos del agua son los que más nos asustan, ¿no? Porque en el mar los peligros son inexplicablemente grandes. El mar puede ser una pasividad, pero también es una inmersión de una mancha de agua demasiado grande en la cual nosotros somos demasiado pequeños dentro de la misma, y que eso es lo que los hace tan fascinantes y tan temerosos. Pero bueno, Manu, te dejo para que puedas enseñarnos esta historia y narrárnosla. Bien, Ricardo, partiendo desde tu conocimiento y tu comentario, me encantaría contarte más sobre este megalodón mexicano. Las descripciones coinciden en que no es un tiburón común. Se habla de un cuerpo descomunal, de entre 15 y hasta 20 metros de longitud, con una mandíbula armada de dientes que parecen cuchillas y una cola poderosa capaz de destruir embarcaciones completas. Su figura es tan negra que parece absorber la luz, y bajo el agua solo se percibe como una mancha oscura que se mueve con una fuerza imposible de ignorar. Hay quienes aseguran que ha atacado ballenas, tiburones e incluso barcos enteros, partiendo de un coletazo la madera de pequeñas embarcaciones pesqueras. En las comunidades costeras, la historia del demonio negro se transmite como un recordatorio del poder y del misterio del océano. Pescadores cuentan cómo algunos hombres desaparecieron en alta mar, dejando apenas rastros de su lancha destruida. Otros relatan el hallazgo de ballenas muertas con heridas tan enormes que ningún depredador conocido en esas aguas podría haberlas causado. Para quienes lo han visto, no hay duda, bajo esas aguas oculta algo mucho más grande y aterrador que cualquier tiburón blanco. De hecho, no son pocos los que creen que esta criatura podría ser un descendiente del mítico megalodón, el tiburón prehistórico que gobernó los mares hace millones de años y que alcanzaba hasta 18 metros de longitud. Aunque la ciencia sostiene que se extinguió hace más de 2 millones de años, algunos hallazgos alimentan la esperanza de lo contrario. En 1872, por ejemplo, se encontró un diente de tiburón que parecía tener apenas 10.000 años de antigüedad, una fecha demasiado reciente para tratarse de un fósil. Además, existen casos como el de celacanto, un pez que se creía extinto desde la prehistoria y que fue descubierto vivo en el siglo XX. Si un pez pudo sobrevivir oculto durante tanto tiempo, ¿por qué no un tiburón gigante? Los relatos modernos han llevado la leyenda más allá de la tradición oral. En programas de televisión y documentales especializados en fenómenos marinos, se han recogido testimonios de pescadores que aseguran haberlo visto. Algunos lo describen emergiendo a la superficie con una mandíbula tan grande que parecía engullir el horizonte. Otros cuentan cómo su sombra bajo el agua era mayor que la de su propia embarcación. Estas narraciones han inspirado películas como El demonio negro, estrenada en 2023, donde se representa a la bestia como un megalodón que acecha una plataforma petrolera. Aunque el filme exagera con fines de entretenimiento, no deja de basarse en una leyenda que desde hace siglos vive en las costas mexicanas. La ciencia, por supuesto, ofrece explicaciones más racionales. Muchos biólogos marinos sugieren que lo que los pescadores llaman demonio negro podría tratarse en realidad de grandes tiburones blancos, orcas
o incluso mantarrayas de tamaño colosal vistas bajo condiciones lumínicas engañosas. Otros apuntan a ilusiones ópticas producidas por las corrientes marinas, espejismos que en el mar pueden transformar una sombra en un monstruo. También hay quienes sostienen que la figura del demonio negro es más simbólica que real, un reflejo de los miedos ancestrales del océano y a las fuerzas invisibles que habitan en lo profundo. Sin embargo, la duda permanece. Y es que la leyenda se ha fortalecido con testimonios recientes. Pescadores actuales han narrado cómo, en medio de una faena tranquila, el mar se oscureció bajo su bote y una masa inmensa pasó lentamente debajo de ellos, tan grande que parecía no tener fin. Uno de ellos declaró con voz temblorosa: "Lo vimos surgir del agua con esa mandíbula, nos congeló el alma". En foros digitales también se comparten relatos similares. Sombras gigantes que emergen cerca de Loreto, cuerpos oscuros mucho mayores que un tiburón blanco y un nombre que se repite: el demonio negro. Hoy, la criatura habita tanto en las aguas como en la imaginación colectiva. Para algunos, es un depredador real que se esconde en las profundidades aún no exploradas en el océano. Para otros, es solo una metáfora del miedo humano al abismo y a lo desconocido. Lo cierto es que más allá de las explicaciones científicas o los intentos de desacreditarlo, el demonio negro se mantiene vivo en las historias, en los relatos de costa y en el terror que provoca pensar que, bajo la superficie, puede existir un monstruo tan voraz como imposible de atrapar. Y es que el océano, inmenso y misterioso, guarda secretos que aún no estamos listos para descubrir. Quizá el demonio negro sea solo una leyenda, o quizá en las profundidades del mar de Cortés todavía nada un coloso prehistórico al que el tiempo nunca pudo vencer. Bien, Ricardo, como lo habías mencionado anteriormente, creo que adentrarnos en la criptozoología mexicana con un ser marino es más que emocionante y fascinante. Y surge hasta el momento la pregunta: ¿el demonio negro es real o solamente es un mito o una leyenda para respetar al océano? Son muchas preguntas que tenemos sobre la mesa, pero algo muy cierto de lo que te acabo de relatar y confirmando lo que ya se sabe en cuestión de estudio, es que básicamente el ser humano ha descubierto el 5% del mar, del océano. Entonces no sabemos las tantas criaturas que hay en las profundidades del mar. Así que, en teoría, el demonio negro podría ser real, porque ya hay un antecedente que se han descubierto algunos seres o los restos de estos seres que no tienen mucho tiempo de antigüedad y vaya, nos explota la mente, porque en efecto, el mar es tan grande, es tan inmenso como el misterio mismo que tiene. Así que pensar que tenemos un megalodón mexicano es posible, pero me encantaría saber tu opinión. Wow, sí, estoy un poquito consternado con la narrativa que acabas de darnos. Creo que imaginar que sí pueda existir no lo hace imposible. Las profundidades del mar, como lo acabas de decir, solamente ha sido descubierto el 5% de todo lo que se puede encontrar por cuestiones de profundidad, de inmersión, de buceo, presión atmosférica que cambia dentro de las aguas. Entonces, creo que eso es lo que lo hace mucho más intrigante, mucho más, no sé, más fuerte de imaginar, ¿no? Creo que eso es una parte que personalmente a mí me agrada, me llama la atención. Tener como esa idea de que sí puedas encontrarte algo tan desconocido y tan imponente en el mar, ¿no? El demonio negro yo creo que es la mejor ejemplificación de que todavía tenemos mucho por conocer dentro de nuestro propio planeta y queremos buscar conocerlo en otros planetas cuando aquí todavía no acabamos de descubrir el nuestro. Entonces creo que es como esa parte de la leyenda de la que sientes que hay cosas que no están bien atadas, por lo mismo de la propia ignorancia, ¿no? Wow, pensar lo que sea en México, en las costas de México, también lo hace mucho más inmersivo en ese aspecto, ¿no? Porque el mar es enorme, es demasiado grande. Entonces te puede habilitar la idea también de que pueda puede estar paseándose como si fuera Godzilla dentro de las profundidades y aparecer en un punto o en otro de la Tierra
simplemente con desplazarse. Seres colosales que muchas veces tenemos miedo de que puedan existir o de que puedan llegar a estar entre nosotros o en el agua en este caso. Entonces creo que eso es lo que lo hace mucho más interesante. Hablando específicamente de la leyenda del demonio negro, creo que también esa parte de que sea tan místico, de que sea tan improbable o que sea probable o que haya más de una persona que lo haya visto, que lo haya llegado a notar, lo hace mucho más apasionante en el aspecto de que no solamente fue un pescador que lo vio, o sea, hay muchas personas que ya lo vieron y que sienten que sí es real y que comparten esa idea y que dan su experiencia, ¿no? La comparten y tratan de sustentarla en que pues sí es real, ¿no? Pero creo que también esos factores de los que juega con la iluminación o zonas donde no hay mucha iluminación o inclusive que sea de noche cuando sean los avistamientos, creo que eso es lo que lo hace un poquito más complejo de entender. No es el tema, el problema no es el demonio negro, el problema es que es demasiado complejo para poder comprenderlo, porque para que sea del tamaño de una embarcación no hay que estar hablando de una dimensión muy grande, ¿no? Entonces suena hasta en cierto punto temeroso y un poquito desconocido, pero creo que conforme a los avances que tenemos de ciencia hoy en día no sería sorprendente que pudiera ser algún megalodón o también poder sustentarlo, ¿no? Porque esa parte de los hallazgos implica también encontrar ciertas partes que dices no le corresponden a un tiburón el más grande que tengamos hoy en día. Entonces creo que por ahí puede ser un acercamiento para encontrar las respuestas correctas. A mi punto de vista, creo que prefiero seguir creyendo en el demonio negro porque lo hace mucho más impactante que pensar que sea un megalodón, que igual de todas formas sería algo estruendoso y un poquito delicado de asimilar y de entender que pueda estar ahí dentro de las profundidades del mar. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta serie de críptidos mexicanos que sin duda es fascinante, ahora nos trasladamos de una península como es Baja California y viajamos miles de kilómetros hacia otra, de norte a sur. Ahora vamos básicamente a esta zona de Quintana Roo, Yucatán, etcétera, para poder hablar de una de las criaturas más antiguas en este territorio azteca. El día de hoy vamos a hablar de los aluches, los duendes mexicanos. De manera personal, y te soy sincero, básicamente puse a los aluches en este top, ya que viendo tantos videos en TikTok de muchos turistas que van hasta estas zonas, relatan muchas cosas que justamente, muchas experiencias que tienen que ver con los aluches, y creo que el día de hoy un recordatorio bastante mágico, porque bastante ancestral más bien diría, porque vaya, todavía siguen hasta el día de hoy, repito, según algunos relatos que están por internet, pero pues me encantaría saber qué tanto sabes sobre estos seres. Wow, es que te lo voy a repetir, México es tan grande y tan vasto en cultura y en su propia historia que lo hace demasiado grande para poder adentrarse en todas sus historias. Los aluches sí los había escuchado. Yo los había escuchado como los aluches, así mencionado por los propios yucatecos, y que creo que es como una parte central y una parte esencial dentro de su propia historia, ¿no? Ya solamente de esa zona, ¿no? De lo que eran los mayas y todas las civilizaciones que estuvieron habitando ahí, y que también se van generando este tipo de historias, de ese tipo de leyendas dentro de la comunidad mexicana, dentro de esa región de la península mexicana. Entonces creo que la verdad de los aluches es escucharlos con mucha atención y con mucho detenimiento, porque el hecho de que se han llamado a los duendes mexicanos creo que le da un significado mucho más especial para poder comprender para dónde va y cómo es que lo podemos catapultar dentro de la historia que tienen ellos mismos y también cómo se forjó esta misma. Entonces estoy impaciente por conocer su historia de los aluches. Bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, vamos a hablar a continuación de los aluches. ¿Alguna vez has recorrido el corazón de la selva maya al filo del amanecer? El canto de las aves se desvanece lentamente. El rocío cubre los troncos ancestrales y el silencio parece cómplice de secretos que te observan desde la mañana. Fue en ese ambiente donde el verde se vuelve espuma y el aire parece susurrar, donde se habla de ellos,
los aluches. Los aluches son figuras diminutas, de apariencia ancestral, enigmáticas y traviesas. Algunos los describen con cuerpo menudo y rugosas facciones de anciano, pero del tamaño de un niño pequeño. Se visten como mayas antiguos, con sombrero y alpargatas de palma, y a menudo se les asocia con un perro diminuto, casi como un acompañante fiel. Para muchos mayas, los aluches no son simples personajes de leyenda, cumplen un papel sagrado, guardianes de la naturaleza, de cenotes, selvas, ruinas arqueológicas, grutas y milpas. Vigilan las cosechas, atraen la lluvia y ahuyentan al ladrón que se atreva a robar sin permiso. Si les ofrece respeto, una ofrenda de maíz, miel, tabaco o agua, regresan la cortesía con protección y abundancia. Pero si los ignoras o los ofendes, prepárate para las bromas pesadas, enfermedades o incluso mal aire que ronda sin explicación. Pero la pregunta importante, ¿cómo surgieron estos seres? Según las creencias, fueron creaciones deliberadas de los sacerdotes mayas, que moldearon figuras diminutas en barro virgen, extraído de cuevas donde ninguna mujer había entrado, y les infundieron vida mediante ceremonias que duraban hasta 7 semanas. El barro se mezclaba con miel de melipona, flores silvestres, ofrendas y, en algunos relatos, gotas de sangre del futuro amo, en un acto simbólico de vinculación profunda. Algunos dicen que esos pequeños muñecos fueron enterrados en puntos estratégicos, como esquinas de milpas o ruinas antiguas, y que al despertar su misión era clara: cuidar tierras, llamar a Shak, el dios de la lluvia, o alertar a los vigilantes nocturnos con sus silbidos o carcajadas. ¿Y si no les pides permiso? La leyenda advierte que en ese caso puedes encontrarte con travesuras inexplicables. Tus herramientas desaparecerán, los animales se perderán, enfermedades misteriosas llegarán o un mal aire te acompañará como aviso. La idea no es temerles, sino tratarlos con reverencia. El arte maya también los inmortaliza. En lugares como Cobá puedes encontrarlos tallados en piedra, diminutas figuras que parecen asomar por los templos y sugerir su presencia semioculta. Hoy, la tradición continúa. En muchos pueblos se construyen casitas de aluches, pequeños altares donde se dejan ofrendas, con esperanza de ganarse su favor, lluvias oportunas, granos abundantes, tierras libres de plagas. Si al cabo de 7 años las ofrendas cesan, se sellan, podríamos decirlo de esa manera, las casitas, para evitar que el alush se vuelva travieso y se vaya o se enoje. En internet, como te lo había comentado al principio, obviamente en redes sociales, abundan testimonios contemporáneos. Gente que cuenta haber sido acechada en la oscuridad del monte, haber sentido una presencia diminuta jugando con sus pies, o haber dejado ofrendas y luego descansar sin pesadillas. Un usuario incluso compartió: dejé una ofrenda de dulces y vino, dormí toda la noche, pero mi pareja lo tiró sin saber. Volvieron las pesadillas. Cuando dejé otra ofrenda y me disculpé, todo se calmó. En turnos más digitales, la mezcla de fe y fotos virales también alimenta la mística. En 2021, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió una imagen capturada cerca del Tren Maya que, según dijo, parecía mostrar un aluche. Todo es místico, describió. Un gesto que se viralizó y reavivó el interés por estos seres. Para muchas personas, los aluches son también una representación simbólica del vínculo inquebrantable entre los mayas y la tierra. En su figura se entrelaza lo divino, lo natural y lo humano, un recordatorio de que cada elemento del entorno merece respeto y cuidado. Los aluches son, por tanto, más que personajes mitológicos, son fuerzas que existen en el espacio imaginario y físico del campo y la selva maya. Si entras a caminar bajo los ceibas y escuchas un susurro, una risita o un crujido apresurado, podría ser una alush advirtiendo de que entraste en su mundo. Y quizás, solo así, ofreciendo una pequeña ofrenda, podrás dormir tranquilo esa noche. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, los aluches son unos seres
ancestrales bastante interesantes de platicar. Sinceramente, desde su historia de origen hasta cómo hoy la historia todavía los mantiene vivo, es impresionante. Y tal vez, si en dado caso no fueran reales, esta historia, esta leyenda, nos sirve para algo muy importante, para no olvidar, justamente la conexión entre el humano y la tierra, y la madre tierra, de no explotar de más estas pocas reservas naturales que nos quedan, que creo que siendo vírgenes es lo mejor que se puede hacer hasta este momento, ¿no? Porque obviamente hay empresas privadas que se aprovechan de estas situaciones y bueno, creo que ya lo hemos hablado también anteriormente, en donde destruyen todo a su paso. Entonces, en dado caso que los aluches no sean reales, hipotéticamente, pues es una leyenda que nos mantiene como una pequeña fábula, como una pequeña metáfora en los aluches de que debemos de cuidar y preservar lo poco que nos queda de naturaleza en este planeta Tierra, para ser precisos en México y en un lugar tan hermoso como es Quintana Roo, Yucatán, toda esa parte de la península, pues vaya, preservarlo hasta donde más podamos. Pero en efecto creo que también las historias que se cuentan de los aluches en redes sociales y la evidencia que hay de por sí nos hacen pensar todo lo contrario, que estos seres continúan cuidando lo que les perteneció desde el primer instante. ¿Qué te pareció esta historia, Ricardo? Muy interesante, ¿no? Sí, claro. Es parte de yo creo que de la preservación natural de nuestras raíces, ¿no? El mencionar a los aluches, porque creo que es como esa mitología que a veces se nos ha olvidado, ¿no? Como esa cultura que teníamos al principio de respetar mucho nuestras tradiciones, ¿no? Creo que México es un país que ha mezclado mucho sus tradiciones, sus ideologías y sus creencias por la religión que vinieron los españoles a imponernos, porque realmente eso fue lo que pasó. Pero creo que también esta mezcla cultural lo hace único a México en muchos aspectos, como muchos países de Latinoamérica, ¿no? Que tienen mezclada su cultura junto con las religiones que fueron abordando a cada una. Entonces, partiendo de ahí, es muy magnificante la historia de los aluches. No creo que solamente sea místico, sino que también tiene hasta un poquito de este sentido de lo risible, ¿no? O sea, lo risible en el aspecto de que son pequeñas criaturitas que realmente no te van a hacer mal, pero que sí te pueden cuidar. Entonces, valora lo que te pueden cuidar y darles un poquito de atención, ¿no? Un poquito de ofrenda para que ellos te puedan ayudar a cuidarte, ¿no? Te puedan proteger, sean unos protectores diminutos, pero que te ayudan mucho. Entonces, me hace recordar mucho una plática que tuvimos informal tú y yo sobre estos temas de los duendes, ¿no? Y las hadas, de que pueden ser un poco celosos, ¿no? Pero creo que es un poquito similar. O sea, a pesar de que es otra ideología y otra cultura, es un poquito similar, ¿no? A lo mejor estos no son celosos, pero son traviesos. O sea, no van a hacerte ningún daño, pero no son seres malintencionados de algún modo, ¿no? Pero se van a buscar desquitar. Como un pequeño infante, como lo describe, ¿no? O sea, entonces, creo que es lo que lo hace mucho más más lindo, más especial el tema de los aluches. Que venga de los mayas creo que es algo que para mí es sorprendente, porque se mantiene una ideología y una tradición desde hace muchos siglos. O sea, ya no siquiera años, son siglos. Entonces creo que eso es lo que lo hace más enigmático. O sea, que a pesar de que hay ciertas cosas que hemos tenido que ir descubriendo por nuestra propia cuenta en años recientes y en décadas pasadas sobre nuestra propia prehistoria, hay ciertas cosas que se preservan hasta hoy en día y que inclusive la gente todavía sigue creyendo en ellas, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace más fuerte, mucho más arraigado, como que te hace sentir que es algo que muy difícilmente en otra región lo vas a encontrar, ¿no? Digo, aquí al menos en el centro de México o en el norte de México, ya ni siquiera partiendo de ahí, en el sur de México, que no sea el estado de Yucatán, yo creo que es muy difícil que se pueda creer en esta historia o que la tengan arraigada o que la hayan escuchado por propia cuenta. Entonces, eso es lo que lo hace mucho más interesante. Yo creo que el aspecto principal de los aluches es que son tan escurridizos, se escabullen muy bien, siguen ahí activos,
y que pueden aparecer en tu vida, pueden ayudarte en tu vida si tú estás dispuesto a que te ayuden y si ya te dieron el aviso de que están ahí, ¿no? Entonces, suena muy bonito. Estos puntos de las ofrendas creo que también me llama mucho la atención el número 7, porque eran rituales de 7 semanas, si después de 7 años te deja de ofrendar, se cierra la casita. Entonces, creo que esta parte de que el 7 esté presente, hay que recordar que el número 7 es un número de la suerte para muchas personas y en apariencia creo que también para los mayas tenía un significado, yo creo que no distinto no con la suerte, sino con la protección, o con el cuidado, o con la perseverancia, no sé cómo lo quieran ver la gente, pero creo que va por ahí el hecho de que sea 7. Entonces, tenerlo arraigado para que sea un séptimo, las decisiones que se puedan tomar sobre ellos, o para poder crearlos, o para poder lograr que dieran vida a los mayas en rituales anteriores, lo hace mucho más especial. Y esta parte de la sangre creo que también lo hace como dueño y pues no podríamos decir que esclavo, pero sí como sirviente. Entonces creo que eso lo hace también más especial y que pues lógicamente al desprenderse de su amo buscan a quien seguir ayudando para seguir existiendo. Es una linda historia, no la conocía del todo y creo que está fascinante conocerla aquí contigo, Manu, y bueno, pero sé que todavía falta otro y estoy emocionado por conocerlo. Bien, Ricardo, para poder continuar con la tercera y última historia de esta noche, también hay que poner algo sobre la mesa. El siguiente críptido que les voy a contar tal vez se confunde un poco con las brujas, sin embargo, hay algunas cosas que pueden ser diferentes, pero creo que por el relato se puede llegar a confundir, ya que son muy similares. Ricardo, el día de hoy te voy a compartir la historia de la Tlahuelpuchi, la vampiresa mexicana. ¿Qué tanto sabes sobre este críptido nocturno? Wow, creo que en mi vida la había escuchado un par de veces y un par de ocasiones y creo que igual me daba miedo, ¿no? No solamente por lo que implica, ¿no? Porque tiene como muchas... es una mezcla de algunas leyendas mexicanas, como que tiene muchas partes de algunas cosas. El coco, el chupacabras, todo esto. O sea, como que sí tiene estas conexiones con unas, pero es totalmente distinta, totalmente diferente y un poquito severamente más estruendosa. Sí, te da más miedo, o sea, sí te genera un cierto escalofrío, ¿no? Entonces, creo que simplemente el hecho de saber cuáles son sus medios más importantes para captar el olor, de captar la sangre, creo que es lo que lo hace más interesante. Sí, suena muy raro que hablemos de un vampiro mexicano, pero creo que también no suena tan descabellado, ¿no? Y bueno, la gente lo va a entender ahorita que escuchemos la historia contigo, pero bueno, yo creo que sí estén preparados porque sí puede dar miedo, pero también van a entender que sí es como una mezcla cultural muy fuerte dentro de la propia leyenda. Sale, Ricardo, para poder introducirnos a este tema, me encantaría contarte todo lo que se investigó sobre la Tlahuelpuchi. Al caer la noche sobre los pueblos de Tlaxcala, cuando el silencio envuelve las calles empedradas y el viento se convierte en susurro, surge un miedo ancestral que desde la cuna acompaña a generaciones de familias. Se trata de la leyenda de la Tlahuelpuchi, conocida como la mujer vampiro o bruja de la sangre infantil. Una criatura tan íntima como temible, con raíces nahuas y un legado que persiste en las sombras del imaginario colectivo. El nombre Tlahuelpuchi proviene del náhuatl Tlahuixpostli, que conjuga los conceptos de luz o iluminación y neblina o juventud. La traducción no podría ser más poética, una neblina luminosa. Pero el brillo que emana no es benigno, su luminosidad es sobrenatural, huye de lo corpóreo y se convierte en presagio. Durante el día, la Tlahuelpuchi puede parecer una mujer normal, incluso parte de la comunidad. Vive con su familia, oculta su naturaleza, pero alrededor de la pubertad, con la primera menstruación, nace su maldición. Descubre sus poderes y su necesidad letal, la sangre. Su condición no tiene desactivación posible. Nace con ella y debe alimentarse de forma mensual, o corre el riesgo de morir. En la penumbra se transforma. Se dice que se puede volver vapor, que adopta formas animales como un guajolote, un perro, cuervo,
incluso insectos. Y cuando lo hace, brilla. Una luz verde, un resplandor fantasmal le precede. Es precisamente esa luminosidad la que delata su presencia. La víctima predilecta del Tlahuelpuchi es siempre un bebé. Aparece en silencio. Atrae al niño con su aliento hipnótico. Chupa su sangre hasta provocar su muerte en pocos minutos. Después, se retira en su forma etérea y florece la leyenda. Esa leyenda se mezcla con la vida comunitaria. En Tlaxcala, la superstición dicta medidas protectoras que parecen facilitar un choque entre lo doméstico y lo sobrenatural. Entre ellas, colocar tijeras abiertas debajo de la cuna, una cruz hecha de monedas, ajos cubriendo el pecho del bebé, espejos o cubetas de agua junto a la puerta. Estas acciones, según los contadores de historias, ahuyentan a la Tlahuelpuchi, pues teme al reflejo, a lo cortante y a lo puro. De hecho, como dato curioso, y esto sí lo quise agregar a este relato, la leyenda tiene presencia en la cultura actual. En San Andrés Cholula se creó un cómic titulado Se lo llevó la Tlahuelpuchi, con ilustraciones y narrativa que evocan la vieja tradición, pero dirigida a nuevas generaciones. Exposiciones como Mitos y Magia en el Palacio de Cultura de Tlaxcala han incluido reinterpretaciones visuales de la Tlahuelpuchi, acercándola al arte contemporáneo y al imaginario colectivo. La relación con la figura del nahual, el ser que cambia de forma, pone a la Tlahuelpuchi en la frontera entre criptozoología y demonología. No es un monstruo aislado, es un ser conectado con lo ancestral. Algunos relatos refuerzan que es un nahual oscuro, una mujer elegida o maldita por los dioses nahuas, con la capacidad de transformar su esencia. De noche, los abuelos aún narran cómo en comunidades como Apizaco o San Bernardino Tlaxcalancingo se reproducen estas historias. El recuerdo es tan fuerte que jamás desaparece por completo. Este miedo al oculto se actualiza en el lenguaje del siglo XXI. Un podcast de leyendas llama a estas mujeres vampiro las temidas brujas de Tlaxcala. No son raras ni lejanas, son parte viva del temor local. Incluso en redes sociales, alguien que oyó ruidos escalofriantes en la madrugada se preguntó si podría haber sido una Tlahuelpuchi. Y en foros de criptozoología se coincide en el miedo ancestral, una fuerza que no pertenece, presente en un susurro o un chillido en la oscuridad. La leyenda de la Tlahuelpuchi evoca lo más íntimo, la vulnerabilidad de la infancia, el fuego amenazante de la mujer que cambia y la necesidad de explicarse lo inexplicable. Entre la maternidad y la maldición se deja un camino entre vapor y hambre que persiste en la memoria colectiva de Tlaxcala. Cuando oscurece y enchina la piel el aire, ese brillo verde puede ser solo una luciérnaga o una Tlahuelpuchi acechando su próximo sustento. Bien, Ricardo, como te había mencionado anteriormente, esta leyenda, este mito de la Tlahuelpuchi fácilmente puede coincidir en muchas cosas con las brujas. De hecho, hasta en la Tlahuelpuchi la conocen como la bruja de la sangre. Sin embargo, creo que hablar de una vampira en México se nos hace demasiado raro, ya que es una leyenda del otro lado de charco. Para ser precisos, bueno, Rumania, Polonia, países de ese estilo donde la leyenda de un vampiro es más arraigada y se ve más natural, ¿no? Aquí creo que hablar de un vampiro, de una vampira en este caso, es demasiado raro. Si es que, como lo dicta la historia, puede ser un nahual, y esto ya lo hace un poquito más coherente con nuestra cultura. Sin embargo, creo que hablar de un vampiro es emocionante en todos los sentidos, y más si es en tierras mexicanas. Pero en este momento, Ricardo, me encantaría saber tu opinión sobre la Tlahuelpuchi. Sí, claro. Es que mencionar Tlaxcala, a pesar de que en México tenemos una ideología de que Tlaxcala no tiene mucha historia, ni que aparte de Tlaxcala, pues de ahí salieron los famosos traidores de la patria, ¿no? Como los conocemos así, que romantizamos mucho esa parte, porque en todas las regiones del mundo pasaba eso, pero esta historia en particular creo que le da como un sentido distinto a Tlaxcala, ¿eh? O sea, es una historia demasiado dura. Es una leyenda demasiado fuerte, demasiado sangrienta, como tú la pones. Y el hecho que tenga una mezcla cultural tan fuerte la hace mucho más interesante.
Porque justamente, o sea, así como ibas leyéndolo, yo también venía pensando, puede ser un nahual. O sea, puede ser un demonio por parte de los nahuas, pero puede mantener la figura de mujer. Entonces es específicamente en mujeres en la que puede pasar. Entonces eso lo hace como mucho más interesante de tratar, ¿no? O sea, es un animal sediento de sangre realmente, o simplemente una mujer con una maldición, con deseos que no puede controlar. Entonces creo que eso es lo que lo sustenta. El hecho de que esté hasta en otros puntos dentro del estado también te habla mucho de esa parte. Yo había escuchado de ella en un viaje que hice a Tlaxcala hace muchos años. La Tlahuelpuchi es algo que está marcadísimo dentro de su ideología y de sus creencias. O sea, ya ni siquiera del hecho de que pueda existir o no, simplemente es que ellos aseguran que en cualquier punto de las ciudades en las que están o en los municipios puede haber una Tlahuelpuchi, una descendiente, una variación. O sea, ellos no se dirigen a ellos como nahuales, eso es una Tlahuelpuchi. Entonces, o dicen la Tlahuelpuchi. Entonces creo que eso es lo que lo hace más más duro, ¿no? Porque, o sea, sí existe un miedo colectivo a este aspecto, ¿no? O sea, si eres muy creyente, tomas las medidas que acabas de explicar. Creo que a veces suena demasiado exagerado, pero en otros puntos del país llega a pasar. O sea, ponen espejos, dejan las tijeras como dices abiertas, recubren con sal ciertas zonas de los dormitorios de los bebés, ponen agua bendita en las cunas, ponen una cruz arriba para que esté cuidando al bebé. O sea, todo esto proteges el punto más puro de la existencia humana. ¿Por qué? Porque viene sin saber, sin conocer nada de lo malo, sin tener malas intenciones. Es un bebé al final del día que apenas está generando su propia conciencia o que está en desarrollo y que no sabe ni qué pasa, ¿no? Este aspecto de cómo se alimenta, a mí se me dio un poquito de estruendo dentro del cuerpo. O sea, como que no lo pude asimilar muy bien por esa parte de es una vampiro, que por eso se le puede dar esta parte como de criptozoología y demonología, que lo hace mucho más interesante en el aspecto de porque directamente con bebés, ¿no? O sea, como que ese es el lado, ¿no? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que muchas veces las leyendas se van tornando o se van formando en puntos donde la maternidad, o mejor dicho, la natalidad de los bebés no duraba mucho por circunstancias extrañas para los habitantes, ¿no? Que en muchas otras ocasiones pues eran enfermedades, todavía no había cura, no había vacunas. O sea, como que también eso lo puede sustentar y puede traerlo a hoy en día. O sea, que se fue transmitiendo de generación en generación. Pero no quita que sí esté muy dura la historia. O sea, sí es muy cruel en ese aspecto. ¿Por qué? Porque chupa la sangre hasta que lo deja literalmente seco, sin gota de sangre. Se va y con toda tranquilidad puede seguir conviviendo con su familia, puede seguir existiendo en la sociedad y puede estar andando en las mañanas, pero cuando llegue la noche se va a volver a transformar y va a buscar y oler el contacto con otro nuevo infante, con un nuevo bebé, para poder seguir manteniéndose con vida. Entonces, muy crudo es su leyenda, muy fuerte por cómo se alimenta, pero es muy interesante. Yo no conocía muy bien esta parte de los tlaxcaltecas al 100% su historia, pero me dejó impactado, la verdad me dejó muy impactado, amigo. Bien, Ricardo, para dar por sentado el tema, me encantaría compartirte la conclusión general. A lo largo de México, las historias de criaturas imposibles y bestias desconocidas siguen vivos en la memoria de quienes las cuentan. Algunos creen, otros dudan, pero lo cierto es que estas leyendas reflejan los miedos, la imaginación y la riqueza cultural de un país que se niega a olvidar lo inexplicable. La criptozoología mexicana nos recuerda que, detrás de cada montaña, río o bosque, puede haber algo que desafíe la razón, un misterio que persista más allá del tiempo y que mantenga vivo el temor de la conciencia colectiva. Tal vez nunca sepamos la verdad absoluta, pero el miedo y la fascinación continuarán caminando de la mano, porque en México, la línea entre la realidad y la leyenda es tan delgada como aterradora. En fin, Ricardo, ¿qué te pareció este episodio de Criptozoología Mexicana? Sí, estuvo muy interesante el episodio. Creo que también, como tú lo dijiste al principio, el hecho de que sea en septiembre lo hace mucho más
no sé, darle como ese sentido de la patriotidad que a veces nos olvidamos por estar interesados por el mundo exterior o por otros países o por noticias de otros países o por leyendas de otros países. O sea, a final de cuentas creo que esta parte de conocer muy bien las raíces y estas leyendas creo que la hace mucho más interesante, al menos para el mexicano, ¿no? Para el latino no sé, porque muchas veces se comparten algunas historias, ¿no? Como lo es La Llorona, que está inclusive en muchos países, pero en esta parte, en este lado, creo que estas historias específicas de México son muy, muy, muy importantes para que el colectivo también se dé cuenta de que en México tenemos muchas historias. Lo mencionamos en otros episodios. Creo que México es muy vasto dentro de lo malo que también hay, dentro de lo desconocido y dentro de lo que nos puede dar terror y miedos. Algunas cosas que sí son totalmente reales y otras cosas que simplemente son temores que la sociedad se ha fundado con leyendas. Entonces, muy, muy, muy contento por volver a adentrarnos en criptozoología, porque ya tenía mucho que no lo hacíamos, pero también porque sé con nuestras raíces. Me quedo con la historia de los aluches, se me hizo la más coqueta de todas las historias. Se me hizo muy, muy, muy bonita esa parte, pero también la de la Tlahuelpuchi, me deja con mucha sensación de miedo. Entonces me quedo con una historia bonita y con una historia muy escabrosa, ¿no? Digo, la del megalodón, bueno, la del demonio negro no la tomo tanto en cuenta porque pues, no soy una persona que esté viajando por mar. Entonces creo que esa parte yo creo que no me generaría ningún temor. Pero las otras dos, sí. Una se queda como una muy bonita historia, una buena leyenda, y una como una que no quisiera haber escuchado nunca en mi vida, pero que ya la escuché y que a final de cuentas está dentro de nuestras raíces. Y bueno, espero que a la gente también le haya gustado y que esté contenta con lo que acaba de escuchar y con lo que acaba de oír de propia voz de nosotros. Es interesante y es por eso le digo a la gente, hay más leyendas y esperemos que podamos abarcarlas mucho más adelante, amigo. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Muchísimas gracias. Si nos quieren seguir apoyando en este proyecto, lo pueden hacer de 3 maneras muy sencillas y totalmente gratis. La primera es suscribiéndose al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes, nuestra audiencia. En segundo, pero no menos importante, pueden ir a la plataforma de Spotify, buscar Miedos Nocturnos, escuchar todos los episodios que se les antoje, seguirnos, pero sobre todo, calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y tercero, recordarles, nuestras redes sociales aparecemos como @miedosnocturnospodcast. A excepción de ex antes Twitter, ahí estamos como @miedospodcast. Y bueno, sin nada más que mencionar por el día de hoy, Ricardo, agradecerte por haber compartido la mesa con un tema que es bastante interesante e incluso inexplicable como lo es la criptozoología mexicana. Muchas gracias por compartir la mesa el día de hoy, pero también desearte una muy buena noche. Buenas noches, amigo.